Ministro, esta mañana estábamos mirando el reporte de la Casa Blanca sobre el área cultivada de coca en Colombia y el incremento es pues muy significativo. En el 2014 había 112.000 hectáreas de coca cultivadas, en el 2015 hay 159.000. Esos son niveles que no veíamos desde el año 2006, es decir, pareciera que esta política así aplicada pues no ha funcionado. ¿Por qué se ha incrementado tanto? Ese es precisamente uno de los temas en los que estoy insistiendo en Colombia, es en la necesidad de revisar periódicamente las políticas de drogas, porque cada vez que hay una nueva política de drogas, la gente que está dedicada al tráfico de estupefacientes busca maneras de evadir los controles y las reacciones que el Estado desarrolla para contenerlos. Y por eso mencionaba usted que en el 2007 tuvimos un pico parecido a este. Si uno revisa esos niveles, ese pico fue después de un par de años en que hubo una reducción muy grande en el crecimiento de los cultivos. Eso muestra que hubo alguna política muy importante, muy efectiva de reducción de cultivos, que los cultivadores encontraron la forma de reaccionar frente a ella y lograron en el 2007 aumentar el número de hectáreas cultivadas. Y ahora parece que se cierra otro ciclo de eso, después de unos años en los que veníamos reduciendo de manera constante el número de hectáreas ilícitas cultivadas, se produce una reacción hacia arriba que muestra que las personas dedicadas al cultivo y al tráfico de estupefacientes han empezado a encontrar formas de burlar la forma como el Estado reacciona. Y eso explica que a final del año pasado se haya diseñado y lanzado por parte del presidente de la República una nueva política contra las drogas, que entre otras cosas va a hacer mucho énfasis en el tema relacionado con sustitución de cultivos ilícitos como una opción para los campesinos que quieran cambiar cultivos de coca por cultivos lícitos, pero acompañada de una política también de erradicación forzosa de las plantaciones ilegales para quienes no se quieran acoger a esa opción de migrar del tráfico, las plantaciones ilícitas a las plantaciones lícitas. También se están fortaleciendo los procedimientos de interdicción y va a haber una ofensiva muy grande en contra del microtráfico que empieza a crecer mucho en las grandes ciudades colombianas. Entonces, todo este diseño de la política o rediseño de la política de drogas de finales del año pasado se hizo precisamente porque éramos conscientes de que los cultivos ilícitos habían empezado a crecer nuevamente a pesar de los instrumentos que estaba utilizando el Estado para combatirlos. Ministro, hablando de cultivos ilícitos y demás, también hay un pronunciamiento de las últimas horas que ha abierto un debate en el país de la Corte Suprema de Justicia, que dice que no se puede judicializar a una persona que porte por encima de la dosis mínima aceptada o considerada. Y dice la Corte que si la persona justifica que necesita esa dosis mínima, pues no tiene que ser judicializada. Esto para algunos es acabar con la dosis mínima y esto para algunos es promover el consumo de drogas. El procurador, por ejemplo, ha manifestado su preocupación. Sabemos que está en Austria, pero le queríamos preguntar si conoce ese fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y si la dosis mínima se acaba con ese fallo. La Corte ya había venido sacando en meses o años anteriores decisiones en ese sentido. ¿Por qué la Corte dio desde hace un tiempo el paso para acabar con la milimetría de la dosis personal? Porque finalmente cualquier determinación matemática de la dosis personal no deja de ser arbitraria. El poner un número determinado de gramos como límite debe ser entendido siempre como un parámetro, pero no tiene sentido que si una persona tiene 1 gramo más de cocaína y lo que consagra específicamente la reglamentación, deje de ser considerado como un consumidor que no es delincuente en Colombia y pase a ser tratado como si fuera un traficante de drogas en Colombia. Esos son los problemas que se presentan si uno aplica estrictamente la dosis personal desde el punto de vista numérico. Por eso la Corte, repito, hace unos años empezó a decir que incluso pequeños desfases de las personas
respecto de la dosis personal deberían ser evaluados por los fiscales y los jueces en cada caso concreto para estar seguros, para cerciorarse de si se trata realmente de simples consumidores de droga que han sobrepasado en muy poco la dosis personal y por consiguiente no deben recibir pena, o si se trata, por el contrario, de traficantes de droga que están moviendo esas cantidades de droga no para su consumo personal, sino precisamente para su lucro. Ministro, en este caso deben ser tratados como traficantes de droga. Ministro, pero esto abre un problema adicional, que es que la gente tiene, digamos, las personas que sean capturadas o cogidas con una mayor cantidad de droga de la que estaba establecida, tienen que probar si son adictos, que son adictos para que no los judicialicen, y eso crea, pues eso abre un campo para la estigmatización de la persona adicta que finalmente es un enfermo. Sí, definitivamente van a tener, si excede la dosis personal, digamos, matemática, van a tener que probar que lo que tienen en su poder no es para traficar, porque en ese caso serían tratados como traficantes, sino obedecen a sus necesidades propias de consumo. Eso lo van a tener que probar, pero eso es lo que les va a permitir mantenerse al margen del derecho penal, es decir, les va a permitir no ser sancionados, sino reconocidos como consumidores de droga. Ministro, con respecto al informe de la Casa Blanca, según el cual los cultivos de coca en 2015 en Colombia aumentaron más de un 40% con respecto a 2014, ¿usted no cree que eso dificulta mucho la aprobación aquí en Washington, en el Congreso, donde hay mayoría de la oposición republicana del Paz Colombia, de esa segunda edición del Plan Colombia, anunciada con bombos y platillos por el presidente Obama y por el presidente Santos acá? Y se lo digo porque, le insisto, ahí hay mayoría republicana y a los republicanos no les gusta eso de que se hubieran eliminado las fumigaciones, y a algunos de ellos no les gusta mucho el proceso de paz. ¿No cree usted, le repito, que eso dificulta un poco las cosas? No, pero además aprovecho para hacer una precisión. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la suspensión de la fumigación, entre otras cosas, porque esa suspensión se hizo apenas en octubre del año pasado, luego el impacto que pudo haber tenido eventualmente no es tan significativo como muestran las cifras. El tema del aumento de las plantaciones de coca se venía en todo caso monitoreando. Éramos conscientes, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos, de que se estaba presentando un crecimiento. Y por eso le repito la idea de replantear un poco lo que se estaba haciendo en materia de drogas, por eso el replanteamiento o el lanzamiento de la nueva política de drogas que hizo el presidente Santos desde el año pasado. Entonces, frente al informe que se está presentando hoy, de que hubo un aumento considerable de los cultivos ilícitos, ya el Estado colombiano había reaccionado a finales del año pasado mostrando que tiene nuevas herramientas para atacar ese fenómeno y para conseguir una reducción sensible de las plantaciones ilícitas en los próximos años. Por eso creo que si se miran en conjunto las dos cosas, y así las mirarán en Estados Unidos, esperamos, el nuevo programa debería ser aprobado por el Congreso norteamericano, es lo que esperamos. Ministro, nos cuentan que le ha ido muy bien en sus intervenciones allá en Austria. ¿Es cierto que hubo ovación y todo después de su intervención? ¿Fue así? Sí, la verdad es que desde el 2012 que el presidente Santos planteó por primera vez la idea de rediseñar la política internacional de drogas, cuando éramos apenas 3 países, Colombia, Guatemala y México, el apoyo a la posición y a la iniciativa de Colombia ha venido creciendo. En Viena lo que hemos visto en este periodo de sesiones es que hay un apoyo muy grande a la mayoría de las propuestas principales que tiene Colombia, y el discurso nuestro fue muy bien recibido en este sentido. Ministro, le fue bien, muy ministro. bien. Nos cuentan que fue ovación y que la gente se paró y todo esto, María Elvira, o sea que le fue bien realmente. Bien.
digamos, es que además, pues sí, Colombia está empeñada en una transformación de la política que defienda, digamos, los eslabones más, débiles de la cadena, como son los campesinos que no tienen más alternativa que cultivar coca, y los consumidores, bien sea recreativos o los enfermos. Pero ministro, la última pregunta, ¿suena usted mucho como posible miembro de la terna para fiscal? ¿Le gustaría ser fiscal? Por aquí suena muy poco, María Elvira. No suena en alemán. No suena por allá en Austria, claro, ministro, pero la pregunta es, ¿le gustaría en algún momento asumir ese reto? Yo estoy muy contento en el Ministerio de Justicia. Cuando el presidente Santos me nombró, me dio algunas directrices que él quiere que se desarrollen desde esta cartera. Estamos avanzando en eso, queda mucho por hacer, y lo que quisiera en este momento es terminar la labor que me encargó el presidente Santos. Muy bien, ministro Yesid Reyes, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias. Hasta luego. Ese ministro Yesid Reyes se encuentra en Austria participando en la Comisión de Estupefacientes allí, que es preparatoria de una reunión que habrá en Nueva York, en donde se tomarán decisiones importantes sobre la batalla que ha planteado el mundo contra el tráfico de estupefacientes. El ministro ha hecho un planteamiento de parte de Colombia con 3 ingredientes fundamentales. El primero, que toda política de drogas esté de acuerdo con los tratados de derechos humanos, tratar a los consumidores con políticas de salud pública y no con represión. Y dice que dejar a los países cierto margen de flexibilización para que manejen los asuntos de manera particular según las necesidades de cada quien.